Bienvenidos hoy en un capítulo muy especial aquí en Las Memorias del Alma, con un invitado que tiene un libro increíble, el cual sugiero porque está muy relacionado con regalos de sanación. Es un libro que se llama Remisión Espontánea y ya el título lo dice todo. Así que para no extenderme mucho, estoy muy feliz de encontrarme acá con Tito Figueroa. ¿Cómo estás, Tito? Bueno, súper feliz por esta oportunidad de conversar con estas almitas, como tú le llamas cariñosamente, con todas estas personas que conforman tu audiencia, personas despiertas, además desde un ámbito trascendente, espiritual. Y nada, intentaré dar lo mejor de mí para aportar un poco en cuanto a información que sea relevante. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que me llamó mucho la atención el título de tu libro porque tengo muy en claro de que nuestros pensamientos nos condicionan y activan secuencias, patrones energéticos que despiertan enfermedades. Cuando hablamos con vos la primera vez coincidimos en muchos aspectos y bueno, llegamos a esto de hacer algo juntos para compartir. ¿Cómo llegaste vos a esta conclusión? ¿Qué ocurrió en tu vida que pusiste el foco en esto de la autosanación? Bueno, antes de comentar la parte anecdótica, me gustaría como ampliar un poco lo que tú has, has traído a colación, ¿no? Y es el hecho de que a muchas personas les cuesta entender que la parte energética, esa parte sutil, esa parte invisible, pudiese tener un impacto sobre nuestra corporalidad, sobre nuestro cuerpo, ¿no? Sobre lo que se supone que es físico. A pesar de que teóricamente sabemos que Albert Einstein, a través de su fórmula MC al cuadrado, nos estaba diciendo directamente que la masa y la energía son dos aspectos de una misma cosa, que es una equivalencia absoluta. La masa al final es energía condensada multiplicada por una constante de la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein nos dijo, la energía y la masa son lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la frecuencia vibratoria y, por supuesto, el mecanismo de percepción. En este caso, nuestro cerebro es como un decodificador que está, de alguna forma, percibiendo eh, todo, con lo cual interactúa. En algunos casos se les escapa, bueno, normalmente se les escapa más de lo que podemos realmente procesar desde un ámbito consciente. De hecho, se nos dice a nivel de la neurociencia que nuestra parte inconsciente procesa miles y miles y miles de millones de bits de información por segundo versus esa parte consciente que la representa nuestra neocórtex en el cerebro, que serían unos 2000 bits de información por segundo, más o menos, ¿no? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero... Entonces, sé que para muchas personas todavía cuesta, aunque le dan cabida desde esa neocórtex, pero en niveles o en capas más profundas de razonamiento, cuesta entenderlo. Y la verdad es que yo pienso, si nuestro cuerpo físico, que está formado por tejidos, y estos tejidos están formados por células, las células están formadas por moléculas, y estas moléculas están formadas por átomos y estos por partículas subatómicas, electrones, neutrones, protones. Y estas partículas subatómicas, a su vez, por partículas más elementales, que ya son cuánticas, ¿verdad? Eso ya es tan diminuto que es invisible. Eso es cuántico. Y estas partículas elementales, a su vez, son, digamos, el colapso de fluctuaciones cuánticas que en algún momento eran ondulatorias en partículas, en parte de algo específico, algo concreto. Bien, entonces, nuestro cuerpo, la parte física, es una resultante de un proceso energético. Ante todo, nuestra materia prima intrínseca, esencial, es energía. Por lo tanto, no debe sonarnos tan extraño que patrones de pensamiento que se convierten o se derivan en patrones energéticos, tal cual como tú lo argumentaste, esos patrones energéticos pudiesen causar algún tipo de distorsión en otros patrones energéticos, solo que ya están organizados, cuyo resultado es la materia física. Porque al final todo esto es un campo energético que está interactuando en múltiples, digamos, ámbitos, en múltiples dimensiones y
la esencia es completamente energética y completamente sutil. Entonces, un pensamiento a través, por ejemplo, de un tipo de percepción, de interpretación con una emoción que también es energía, una emoción, digamos, aunada, una interpretación quizás inconveniente, victimista, dramatista, etcétera, etcétera, podría estar generando un patrón de interrupción, un patrón de interferencia en ese campo organizado cuyo resultado es el cuerpo físico. Y de allí generarse un desequilibrio en la medida en que se transduce y en la medida en que va pasando por distintas capas hasta llegar al cuerpo físico, por distintas dimensiones, vamos a decirle así. Entonces, lo que afecta a lo energético, para bien o para mal, finalmente se va a ver manifestado en lo físico, porque al final todo es energía. Y nada, en mi caso, tú seguramente sabes muchísimo más que yo de esto, pero por lo general en la vida, ciertas circunstancias son como llamados, ¿no? Estas cosas que además conforman patrones de recurrencia que van sucediendo en tu vida, yo lo veo así, son mecanismos, son llamados de la propia inteligencia subyacente que lo va organizando todo sobre cuál es el camino que debes tomar, qué es aquello que debes desarrollar, en qué te debes especializar, ¿no? Y en mi caso personal, pues han sucedido una serie de acontecimientos desde incluso pequeño, en donde por fortuna, por privilegio de la vida, por suerte o por causalidad, no lo sé, he tenido esa enorme satisfacción de ver de pronto a una enfermedad remitirse espontáneamente. Es decir, que yo he vivido eso, no una vez, varias veces, Diego. Y eso, ese privilegio es digno de contarlo y además digno de investigarlo para buscar algún tipo de marco referencial, algún tipo de contexto que pueda resultar útil. Y yo lo que he intentado es a través de ciertos referentes de científicos, es encontrar distintas explicaciones a este fenómeno que luego, por supuesto, me he dado cuenta que no es exclusivo de Tito Figueroa, sino que hay miles y miles de casos de remisiones espontáneas de distintas enfermedades. Basta ir a la literatura médica y la consigues. Yo puedo enseñar, por ejemplo, a las personas dónde podrían conseguir. Y son muchísimos los casos. No son la regla, siguen siendo la excepción de la regla, pero son un número considerable. Entonces, yo lo que he pensado, bueno, ya que he tenido el privilegio de vivir esta experiencia y tengo la capacidad además de enseñar, de ser portavoz de información, pues la investigo, en la medida en que vaya documentándome mejor, la iré compartiendo y bueno, hasta hoy en día he creado incluso hasta una metodología según toda esa investigación, me sigo formando, actualmente estoy estudiando psiconeuroinmunoendocrinología, voy a ahora en noviembre estaré formándome presencialmente con Bruce Lipton, que es uno de los pioneros y precursores de la epigenética eh, desde el planteamiento más energético y desde la cual el ser humano tiene como una posición relevante como desencadenante de procesos epigenéticos en el cuerpo, etcétera. Es decir, yo sigo en esa formación, pero mientras tanto voy compartiendo y divulgando información para que otros también vayan, no voy a decir despertando, pero no quiero sonar arrogante, pero para que otros vayan tomando en cuenta la misma y si les resuena, pues seguir indagando y profundizando como yo. Qué lindo, porque de eso se trata la propia maestría. Es como, como algo que nos toca muy adentro y después desde ese lugar lo podemos poner en práctica. En el año 2019 tuve un suceso similar al que decís vos. Pude participar de una persona que estaba, digamos, con una enfermedad terminal y tuvo una remisión muy ¡Wow! rápida ¡Qué y bueno! me impactó. Y volvió a ocurrir en dos oportunidades más. Entonces eso despertó un interés muy profundo. Adentro mío necesitaba la explicación porque para mí cuando los médicos decían que no hay más nada que hacer era
un dictamen muy difícil de dar vuelta. Entonces, vos no sé si habrás escuchado de algunos otros canalizadores que siempre repiten lo mismo, los guías, a todos nos dicen lo mismo, que el cuerpo tiene su propia conciencia y es capaz de regenerarse. No lo permite la mente, porque esos patrones de pensamiento generalmente provocan esas interrupciones, muy bien dicho cuando empezamos la charla, que nos bajan la vibración. O sea, todo es un campo que está vibrando, por eso siempre se dijo en la antigüedad que somos un universo. Y ahí están las dimensiones de las que vos hablabas al principio de la charla. Si el universo interno no está alineado, digamos, los cuerpos y sobre todo los pensamientos no están en orden, no se puede producir el proceso de autosanación que está, digamos, dictaminado en todos los organismos. Pero bueno, ahí está lo lindo de esto que pudimos comprobar muchos y que los guías le vienen diciendo a muchas personas en todo momento, dicen, ustedes se pueden sanar de cualquier enfermedad porque muchas veces bloquean los procesos naturales y generalmente son las emociones, que también las nombraste, porque a mí me vienen diciendo en las canalizaciones que las emociones plasman muy fuertes las energías. Pueden ser positivas o negativas. Si uno tiene un suceso traumático, y plasmó una emoción negativa, eso si no es liberado genera patrones de enfermedad. Es una condición que se repite continuamente. Entonces, cuando una persona tiene la posibilidad de liberar, que no muchas veces se da, como decías vos, son atípicos estos casos, que ahí se viene una remisión muy rápida. Por eso es muy lindo tener este contacto con vos, porque seguramente sos técnico, porque hasta a veces me cuesta seguirte, porque soy muy simple, no tengo tus estudios, sí tengo la suerte de poder recibir información y dejarla pasar a aprender. Y bueno, es muy lindo hoy estar acá con vos para entender un poquito más de esto que te ocurrió y cómo una persona como yo, que no tiene tantos estudios, puede aprender un poquito más de esto que vos venís compartiendo. ¿Qué podrías decirle a una persona que está viendo el canal de esas que empezó a permitir? Porque tengo entendido que tenemos ahí, como decís, un porcentaje consciente que deja pasar el subconsciente, pero después hay algo más, está la supraconciencia, el canal más arriba. Entonces, para no irnos muy lejos de lo que te quería decir, es, primero, está bueno permitir la posibilidad de escuchar estos temas. No creas, primero escuchalos para ver si Eso. resuena en tu corazón algo, como siempre digo, y es muy grato que hoy puedas vos decirlo de un lugar más técnico, porque yo a veces hablo, como me dice la gente, te creemos porque probamos, porque vos decís no nos crean, prueben. Yo digo siempre no me crean, prueben. Pero hoy hay una persona que tiene ya un tecnicismo, tiene hasta un método, entonces es muy lindo que vos puedas compartir un poquito de todo esto para los que se quieran abrir, que estén pasando por alguna condición de enfermedad, prueben alguna variable, porque yo creo que todo es una variable. Entonces, si se dan el permiso de contemplar esta información y permitirse poner en marcha algo interior, tal vez esa remisión la puedan experimentar. No sé qué opinás. Sí, bueno, son muchas perlas de sabiduría la que has estado compartiendo. Además, tú eres muy sabio, solo que ahora estás actuando con mucha humildad, pero tú eres muy sabio, Diego. Tú manejas información realmente muy, muy elevada. Yo lo que he intentado simplemente es, a partir de ciertos referentes que son científicos, buscarle una connotación, unas referencias más aterrizadas desde lo biológico, desde lo epigenético, desde lo psiconeuroinmunológico, etcétera, para poder dar cobertura sobre todo a aquellas personas, Diego, que son más cerradas, que son un poco más cartesianos, más deterministas, más mecanicistas, más darwinianos en su raciocinio y necesitan a veces como cierta contundencia desde una perspectiva cientificista. Entonces, por ahí me he metido yo. Digamos que tu labor, la tuya, va claramente dirigida a personas cuya tendencia es la expansión espiritual, la expansión conciencial, que están abiertos y dan cabida a este tipo de información como la tuya. Y la mía va dirigida a personas un poco más renuentes, porque son muy deterministas y necesitan escuchar algo que les suene lógico. Porque aquí el tema es el siguiente, Diego. La mayoría de las personas cuando escuchan algo con lo cual no resuenan,
esa incomodidad que experimentan la confunden con escepticismo y dicen así instintivamente, no, yo no creo en eso, no, yo no creo en eso no tiene evidencia científica. Y eso es completamente falso. Ojo, hay muchísima evidencia científica sobre la fenomenología que está detrás de las distintas remisiones espontáneas de enfermedades como el cáncer, como enfermedades sistémicas, autoinmunes, degenerativas, crónicas. Hay mucha evidencia y esa evidencia apunta perfectamente a mecanismos implícitos, inherentes en el propio cuerpo, capaces de autorregularse cuando hay ciertas condiciones. Entonces aquí atajamos también un punto que tú has traído a la conversación y es la creencia, el condicionamiento. Una de las trabas, uno de los patrones de interferencias para poder fluir y poner en marcha estos mecanismos naturales de autorregulación, de autorreparación, porque la inteligencia innata que creó al cuerpo también puede sanarlo, eso lo dice Joe Dispenza. La inteligencia innata ya hizo lo difícil. Lo difícil era crear el hígado desde cero, célula a célula, tejido a tejido. Lo difícil era crear los riñones, el corazón, el cerebro. Lo difícil era crear toda esta prodigiosa obra de ingeniería genética que está absolutamente interconectada y articulada, que procesa miles de millones, bueno, octillones de procesos, valga la redundancia, por segundo, bioelectroquímicos. Es una cosa realmente abrumadora lo que hace este cuerpo. Entonces, la inteligencia tiene el potencial de repararlo. Ahora, lograr promover estos mecanismos naturales de reparación del cuerpo, volver a recuperar ese equilibrio, esa homeostasis, ese campo unificado en orden armónico, pasa por algunos factores y el condicionamiento es el más difícil. Diego, es el más difícil. ¿Por qué? Porque el condicionamiento es la resultante de mis neuroredes, de mis procesos neuronales, mis interconexiones neuronales que están cifradas por ciertas creencias, por ciertos criterios que he validado a lo largo de mi vida, que no son ni siquiera míos, que no sé ni en qué momento me los inculcaron, que es también, digamos, el resultado de lo que he escuchado del entorno, de las propias creencias limitantes de otros y también de la propia limitación perceptual de nuestros cinco sentidos, porque nuestros sentidos pues nos muestran una información muy, muy funcional, pero es limitada. Es más lo que existe que no vemos que lo que vemos. Por ejemplo, lo que logramos ver, el campo de luz visible, es un mínimo, un 0,02% del todo el espectro electromagnético. Lo que oímos también es mínimo en virtud de todo el espectro electromagnético. Lo que sentimos, etcétera, es mínimo. Es decir, que nuestros sentidos nos dan una información funcional lo suficiente para esta existencia con este avatar, pero no nos dan toda la información. ¿Qué pasa? Que esto se va convirtiendo en distintas capas de complejidad y de dificultad, porque todo eso se va convirtiendo en ciertos condicionamientos. Y yo reacciono en función a mis condicionamientos. Y estoy condicionado a muchas cosas. Por ejemplo, que solo sanan los médicos. Bueno, los médicos son los que saben. Y eso es verdad. Y yo, por supuesto, invito a las personas que si están pasando por un desafío de salud, tienen que visitar a su médico y seguir las recomendaciones del médico. Pero eso no implica el que no puedas también involucrarte, tomar un papel protagónico, entendiendo esta posibilidad y dar cabida a conectar con tu propia inteligencia biológica, que repito, ya hizo lo difícil que era ensamblar este cuerpo prodigioso, esta maquinaria excelsa y magnánima, conectar y bajo tu intención consciente, promover, activar estos mecanismos de autorregulación, conectar con esa inteligencia. Pero volvemos al mismo punto. Las limitantes están en nuestras creencias, nuestros condicionamientos, nuestros miedos. Si yo no me creo capaz, si yo no conozco ese potencial, si no tengo las referencias necesarias, etcétera, va a ser muy difícil que se logre. Por eso, en mi metodología, lo que se busca, por un lado, es enseñar todos estos fundamentos que van desde lo psico, neuro, inmuno, endocrinológico, ¿verdad? Los procesos de pensamiento, los procesos emocionales, los procesos bioquímicos, fisiológicos, endocrinológicos, etcétera.
los procesos vinculados con el sistema nervioso y el sistema inmunitario, por un lado, más los epigenéticos, la capacidad que tenemos de influir sobre la expresión de nuestros genes, que además son dinámicos, que a su vez, mediante proteínas, van a activar estas respuestas que nosotros queremos. Entonces, la idea es explicar paso a paso toda esta correlación, toda esta interconexión de datos, y cuando la persona empieza a familiarizarse más y más con esta posibilidad, ya empieza a percibirla como lógico, como factible, como posible, y aplicando ciertos protocolos, termina, gracias a la plasticidad neuronal, conformando estructuras neuronales muy fuertes que llamamos improntas neuronales, que son, adivina qué, Diego, las que de forma automática van a promover bioquímicamente esas señales que van a derivarse en epigenética, que van a interactuar con el propio ADN, y luego el ADN va a expresar los genes entendiendo esa información. Entonces, claro, todo esto suena un poco complejo, pero en la práctica es mucho más fácil de lo que suena así en una primera toma de contacto. Claro, claro, sí, sí. Yo soy muy consciente de lo que decís porque lo experimenté en carne propia, por diferentes dificultades que pasé y tuve la posibilidad de transmutar muy rápidamente hasta la quebradura de un hueso, justo antes de un viaje. O sea, Qué bueno, fue Diego, qué bueno. poner las manos y el hueso estaba soldado al otro día. Y cuando me hice las placas, el médico no lo podía creer, me hizo sacarle fotos, Wow, pero Diego. porque comprendí que se puede modificar la energía corporal y eso activa los procesos de sanación y los guías me dicen, estoy muy ayudado. Tengo que decir que no soy un sabio, Bueno, es que tú eres un simplemente privilegiado, estoy claro. muy ayudado, pero me hacen probar para que yo tampoco crea, porque se trata de eso, de empoderarnos. Cuando hablaba hace un ratito del consciente, el subconsciente y de la supraconsciencia, lo nombré por algo muy especial. Los guías me dicen continuamente, en ese lugar, en esa franja más arriba del subconsciente, donde se encuentra la supraconsciencia, el alma, donde está el espíritu mirando para abajo a ver qué hacemos con este avatar, como dijiste vos, hay muchas posibilidades, infinitas. Si nosotros Así es. fuimos impactados por algunos sucesos o por condicionamientos, como los que nombraste vos, que yo lo llamo reprogramación. Tal Entonces, cual. nos vamos reprogramando con condiciones nuestras y ajenas y desde ese lugar generalmente nos enfermamos o vivimos una vida que muchas veces no deseamos. Entonces, esto que vos estás describiendo es maravilloso porque ordenaste en frases técnicas pero muy lindas cómo poder elegir otra forma de vivir en este avatar. Es Entonces, ahí arriba me explican que es como un almacén y uno puede elegir la vida y puede ser muy rápido el cambio. Lo que pasa es que hay que darle permiso a la existencia porque la energía necesita un tiempo de maduración. Y ese tiempo es eso. cuando vos hiciste la variable de permitir. No es decir, bueno, voy a poner en marcha el método de Tito, porque en el momento que lo pones en marcha, vos ya tomaste la decisión de ver de qué Claro. se trata. Entonces, esa es la variable que cambiaste y cuando lo pones en marcha podés tener esta remisión, pero es un proceso que se hizo interiormente que, digamos, bajaste las barreras como para permitirte sanar. Entonces es genial como lo estás explicando, porque lo estoy entendiendo desde el lugar simple, donde me gusta comentarlo. Ahí es como que nos vamos complementando, es que tenés una información muy valiosa también. De eso se trata, fíjate. Lo que te enseñan tus guías, si lo buscamos desde una perspectiva cientificista, obviamente nos topamos con la física cuántica, la mecánica cuántica, y encontramos el efecto observador. El observador, que somos nosotros, la conciencia que observa, es capaz de afectar lo observado, el comportamiento de lo observado. Eso ya lo sabemos, es algo absolutamente comprobado y que nadie puede negar porque los resultados están allí. Son, digamos, experimentos de la física cuántica replicables en laboratorio. Ahora, ¿qué significa esto? En primer lugar, que no somos meros espectadores, que somos realmente protagonistas de todo cuanto acontece y que, como dices tú, estamos prácticamente eligiendo permanentemente, consciente o inconscientemente, todo lo que luego se va a manifestar. Porque también dijiste algo muy cierto.
En ese ámbito, vamos a llamarle el ámbito cuántico, el campo del punto cero, como se conoce, o el campo cuántico, o el campo de unicidad conciencial, o podríamos llamarle de muchas formas. Allí todo es un eterno presente, porque no está la ecuación espacio-tiempo que sí existe en esta percepción tridimensional. Lo que allí elegimos a partir de nuestra intención consciente, que fue lo que tú hiciste para organizar el campo energético que subyace a lo que posteriormente se convierte, de alguna manera, se traduce en tu brazo, tú lo que hiciste fue organizar el campo cuántico con una elección. Eso es lo que se denomina colapsar la función de onda en partícula. Mientras era de característica ondulatoria, digamos que había una superposición cuántica. Esto se entiende como que todas las posibilidades están allí, tal cual como tus guías te lo dicen. Todas las posibilidades están en ese almacén. La que tú eliges con certeza, consciente o inconsciente, bien sea que esa certeza viene de un condicionamiento o con certeza producto de tu investigación y tu momento eureka que te lo permitió entender, esa que tú eliges es la que va a afectar lo observado, es decir, que va a afectar la organización de eso que se está observando. Esa onda que era una posibilidad, ahora es elegida, se colapsa en algo concreto, en una partícula de qué? Bueno, una partícula subatómica, en el caso del ejemplo tuyo, una partícula subatómica de átomos que a su vez forman parte de moléculas que a su vez forman parte de las células que conforman tu tejido óseo. Es como un imán, imagínate un imán, el imán va a organizar unas virutas. Imagínate que colocamos un papel blanco, aquí abajo coloco el imán y aquí encima coloco unas virutas y esas virutas se van a organizar en virtud del campo que está proyectando este imán, ¿verdad? Yo no veo el campo, pero estoy viendo la organización que está generando ese campo. Lo mismo es tu hueso. Y lo mismo es todo lo que vemos, es energía organizada bajo una inteligencia subyacente que ha colapsado de una onda a partícula. Y esto es completamente científico, repito, ¿verdad? Ahora, la certeza que tú tienes por toda la información privilegiada que consigues, gracias a que eres un canal muy limpio, esa inspiración, esa motivación que te dan tus guías, bueno, eso a ti te permite tener un nivel de certeza importantísimo. Otros mortales necesitamos, digamos, más información o más lógica o más conceptos, criterios, más referencias para poder entenderlo porque bueno, la información que tenemos la tenemos muy, muy desde lo terrenal. Tú tienes una información porque tú accedes a campos de conciencia más elevados y en ese Wi-Fi conciencial tú logras conectar con esas franjas de alta evolución y ahí recibes información. Claro, esos son paquetes de información que tú recibes, pero luego tú los vas organizando de cierto modo que te permitan luego divulgarlo. Y esa es una hermosa labor que tú tienes. Ahora fíjate, la certeza la descubrió, bueno, la certeza se sabe que es así, pero para mí, en materia de autosanación, quien tuvo la oportunidad de entenderlo en un momento de absoluta lucidez, en un ataque, un estallido de lucidez espectacular, fue Anita Morjani. No sé si conoces el caso de Anita Morjani. Anita Morjani tenía un cáncer linfático y había pasado por decenas de quimioterapia, radioterapia, de todos los tratamientos oncológicos tradicionales y estándar, y nada había servido. Ya tenía tumores del tamaño de naranjas y limones esparcidos por todo su cuerpo. Apenas tenía un cuerpecito de 25 kilos de peso y la mayoría del peso era por estos tumores tan grandes, imagínate. Estaba desahuciada, había pasado a paliativos sistémicos, le quedaba muy poco tiempo de vida y porque no tenía energía, porque era una llamita que estaba extinguiéndose, pues llegó un momento en que tuvo un fallo multiorgánico, o sea, todos sus órganos dejaron de funcionar, ella entra en coma por fallo multiorgánico y se la llevan de emergencia a la clínica, la tienen allí
instalada a un respirador artificial y a unos dispositivos para que no muera, pero estaban esperando simplemente que la familia diera la orden de desconexión porque no había nada que hacer. Estaba, repito, desahuciada, estaba en paliativos sistémicos y había entrado en coma por fallo multiorgánico. Ya no había ni una sola esperanza de que ella pudiese revertir esta situación. Había un deterioro de 4 años de luchar contra ese cáncer y nada, Diego, nada había funcionado. Pero Anita, en medio de un estado de conciencia expandida, en ese estado de coma, ella, digamos, como conciencia, logró tener acceso a una información muy elevada. Ella comprendió que si ella lo decidía con convicción absoluta, su cuerpo se iba a curar. Ella lo entendió. No estamos hablando que se lo contó a alguien, no, en medio de ese estado expandidísimo de conciencia, de absoluta lucidez, en donde además lo supo todo al mismo instante. Diego, ella narra que ella sabía, al mismo tiempo sabía lo que había generado su enfermedad, qué pensaba su madre, qué pensaba su hermano, qué pensaba su padre, porque además logró saber y tener contacto con su padre fallecido, pero que en esa instancia cuántica todo es un eterno presente y todos estamos allí, ¿verdad? Ok, ella sabía qué pensaban los médicos. En la junta de médicos que estaba a 3 metros de distancia de su habitación. Lo que pensaba su hermano que venía volando en un avión para llegar, deseando y rezando llegar a tiempo antes de que la desconecten. Todo lo sabía al mismo tiempo. Por eso digo, fue un estallido de lucidez, de conciencia absoluta. Lo entendió todo, todo. ¿Para qué nació? ¿Por qué nació? ¿Por qué la enfermedad? Todo, 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 todo. Lo que pensaban sus familiares, lo que pensaba, todo lo supo. Y en medio de ese súper estallido conciencial, también supo que si ella lo decidía, y eso es lo que te dicen a ti los guías, si ella lo elegía, su cuerpo no iba a tener más remedio que sanarse. Y aquí volvemos a lo mismo. Esa decisión en lo cuántico reorganizó, fue por etapas, por supuesto, por múltiples dimensiones, desde lo cuántico, digamos, desde lo cuántico a lo subatómico, de lo subatómico a lo atómico a lo molecular, etcétera. No sé cuántas etapas habrá tenido que pasar hasta que en un mes, porque ella inmediatamente salió del coma, reconoció el nombre del doctor, a pesar de que el doctor nunca antes la había atendido. Él la recibió porque él estaba de guardia y ella sabía el nombre del doctor, le dijo lo que él pensaba porque ella sabía lo que él había pensado, todo, todo, todo. Fue una cosa que ella tuvo acceso a información toda de una vez. Entendió todo, lo entendió todo, que era el cielo, que eran los espíritus, que era el alma, que era Dios, todo lo entendió en ese momento. Y lo que creo que es más relevante para nosotros es, ella pudo asumir con conciencia absoluta que si ella decidía sanarse, su cuerpo se iba a sanar. Claro, porque esa elección colapsó la función de onda en partícula y es exactamente lo mismo que te dicen tus guías. El resultado fue que al mes, sin ningún tipo de tratamiento extra, porque cuando pasan a un paciente a paliativos sistémicos, ya no se le da ningún tipo de tratamiento para procurar sanarle, sino que ya está desahuciado y lo único que se le administra es para reducir el dolor, etcétera, digamos, por un proceso empático, incluso compasivo para con el paciente, pero no se trata de curar porque ya pasó a esa instancia en donde ya está desahuciada la persona. Bueno, se curó en un mes, Diego. En un mes se había liberado de decenas de tumores. Y hoy en día es una persona que viaja por el mundo, que lleva su mensaje. Y por eso yo digo, si alguien pudo comprobarlo, fue ella. Y es exactamente lo mismo que te dicen tus guías, Diego. Lo mismo. Claro, porque se trata de eso, de darle el tiempo para que la energía se reorganice y haga los procesos, como vos decís, en esas diferentes capas. Pero bueno, la mente está muy apurada y sobre todo en este momento, porque estamos en un cambio de escenario, en muchos lugares se está hablando de lo mismo, de que cambia este escenario porque la energía está subiendo. Eso hay mediciones que lo demuestran, que la Tierra está vibrando más alto. Entonces,
es muy importante esta charla que estamos teniendo porque el problema lo tiene no la gente, digamos, como el que te habla, que no tiene conocimientos muy amplios en temas científicos. El problema lo tiene la gente más estructurada, la que, como decís vos, la que necesita mucha explicación para permitirse probar en su interior que algo puede cambiar. Si no está demostrado, si no hay un científico que lo avale, si no hay, digamos, una comprobación tangible, no lo permiten porque es como decís vos, es imposible. Ahí entra la mente esa del juez que dice, bueno, esto yo no lo creo. Pero bueno, la idea es que los guías me van sugiriendo que compartamos por todos los medios la información de diferentes formas, porque la idea es que nos Claro. tenemos que sanar, hay que vivir de un lugar mejor, hay que vivir desde un lugar mejor, porque me consultan muchas personas todos los días y ahora hay un grado muy grande de, digamos, de inconformidad porque se sienten decaídas las personas, no tienen energía, como que están sobreviviendo en vez de viviendo la mayoría. Entonces eso termina con enfermedad. Y está muy bueno lo que vos decís porque es un cambio, es una variable, es tomar la decisión. Yo le digo muchas veces a las personas que hay que tomar las riendas, tomar el volante del vehículo físico, porque si no, la lleva la mente es el piloto automático y si hacemos siempre lo mismo, no podemos ir a un lugar diferente. Así que, ¿vos qué podrías sugerirle desde tu experiencia a una persona que está sufriendo alguna condición que cree que nada puede cambiar? Porque cuando generalmente estamos vibrando bajo, vemos, como lo dijiste muy sabiamente hace un momento, son condiciones que a veces nos reflejan un estado vibratorio en la materia y encima lo confirman los médicos, los familiares. Bueno, no hay nada que hacer, tomalo así o bueno, esto no va a cambiar, tenés esta condición, tenés que aguantar hasta que te vayas. ¿Vos qué podrías decirle a una persona que está pasando por una condición de esa como para que, digamos, sienta una posibilidad, una lucecita en el final del camino, como decir, bueno, tal vez hay una posibilidad de hacer algo por mi vida? Sí, hay que tomar en cuenta que nuestra salud la tiene monopolizada una industria. Y esto no lo digo desde una perspectiva conspiranoica ni nada, es una realidad. O sea, quien está al frente de nuestra salud, quien ha invertido miles de millones de dólares para el desarrollo de tratamientos, de medicamentos, para investigaciones, etcétera, es una industria. Es una industria además que tiene detrás a los grandes fondos de inversiones que al mismo tiempo también están detrás, por ejemplo, de la industria alimentaria, o al mismo tiempo están detrás de la industria armamentística, la que financia material bélico, tanques de guerra, aviones de combate, son los mismos, BlackRock, Vanguard y distintos fondos de inversiones que son ultrapoderosos y van invirtiendo en distintas industrias. ¿Qué significa esto? Que al ser una industria no es ni buena ni mala, es solo una industria y toda industria tiene unos parámetros mediante los cuales se mueve. Como es una industria, tiene una finalidad y es poder satisfacer a los fondos de inversiones que han puesto el dinero y que han invertido detrás. Ese enfoque nos afecta, lamentablemente, porque no va a ser nunca imparcial. Siempre va a tener una mirada según los intereses de los fondos de inversiones que están detrás. Esto podemos entenderlo de la siguiente manera. Si la industria encuentra una forma de tratar una enfermedad sin sanarla, para ella es muy bueno. Si te trata la diabetes, pero nunca te la sana, se garantiza un paciente de por vida que va a estar dependiendo de hipoglicemiantes y de toda una cantidad de medicamentos para no morirse, pero siempre va a tener la enfermedad. Entonces, ya la industria no está actuando de manera imparcial, sino que hay una narrativa que acompaña al interés de la industria. Y esa narrativa empieza desde el mismo ámbito de la escuela de medicina, cuando nuestros médicos, que son personas muy humanistas, muy sensibles, que decidieron estudiar esa carrera que es súper complicada, súper extensa, ellos lo hicieron por una vocación bien bonita. Pero claro, cuando estudian en su escuela de medicina, reciben muchísima información, es muy compleja
y no se percatan que dentro de esa información hay mucho adoctrinamiento en función de los intereses de la industria. Y aquí empiezan los sesgos. La diabetes es incurable. Las enfermedades inmunes son incurables. Las enfermedades crónicas son incurables. Y estos sesgos, ellos simplemente lo repiten, no por mala intención, sino que así le enseñaron. Al estudiante de medicina no le da tiempo ni de cuestionar nada, porque es tanta la información que recibe, es tanto lo que tiene que estudiar, tantos exámenes, tantas obligaciones, son tantas horas de estudio, tantos nombres de moléculas, de genes, eso es tanta información que ningún estudiante tiene la posibilidad de cuestionar lo que le están enseñando y buscar contrastar la información. Así que ellos, para poder además aprobar sus exámenes, sus parciales y seguir en su carrera, tienen que apegarse al sistema. Luego que salen por fin graduados, tienen que empezar a hacer también, pues, cumplir con ciertas condiciones. Bueno, también eso es muchísimo trabajo y llegan todos los visitantes, representantes comerciales de las distintas empresas que conforman la industria farmacológica y también siguen sembrándole nuevos sesgos. Para esta enfermedad tenemos este medicamento, este medicamento, este medicamento, no sé qué cosa, bla, 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 bla. Esto es incurable, para esto tenemos esto otro y empiezan a llenarlo de información que no le da tiempo a cuestionar, ni a encajar, ni clasificar. ¿Por qué he narrado esto? Porque la persona tiene que entender que si el médico le está diciendo tu enfermedad es incurable, no necesariamente tiene razón. Está respondiendo a los intereses de una industria que no ha puesto el foco, no ha tenido el interés de buscar la causa que resolvería la enfermedad, porque fue la causa primigenia del desarrollo de la enfermedad. No le interesa más bien buscar cómo controlar la enfermedad sin sanarla para garantizarse un cliente recurrente. Eso es lo primero que tiene que entender la persona. Es una buena noticia para el paciente. ¿Por qué? Porque significa que no necesariamente el médico tiene razón cuando le dice que su esclerosis múltiple no tiene cura, o su lupus eritematoso sistémico no tiene cura, o su Hashimoto no tiene cura, o su diabetes 2 no tiene cura, etcétera, etcétera, etcétera. Existe ciencia independiente, Diego. Ciencia que no tiene conflicto de intereses, que no están ni financiados por la industria, ni están, digamos, contaminados con los intereses de favorecer a los fondos de inversiones que están detrás de la industria. Este sector de la ciencia independiente es muy amplio, y también se orienta por el método científico, que es un método riguroso. Esta ciencia ha comprobado con el método científico muchas de las cosas que yo digo, porque a ellos son a quienes yo he investigado. Por ejemplo, el doctor Petrovich Garyayev, 30 años, Diego, 30 años desarrollando la teoría genética de ondas del lenguaje. La teoría genética de ondas del lenguaje es una cosa súper espectacular que nos da un poder impresionante al ser humano cuando se entiende. Y son 30 años, no fueron 5 ni 10. Y además fue nominado al premio Nobel en el año 2021. Lamentablemente, por extrañas circunstancias, en noviembre del 2020, poco antes, murió. Sospechosamente murió. Pero él iba a recibir su premio Nobel de Medicina después de 30 años de estudiar la teoría genética de ondas del lenguaje, en donde él postula, por ejemplo, que nuestro ADN es completamente holográfico, que nuestro ADN no solamente se comunica genéticamente, sino que también en otras dimensiones, que nuestro ADN es como una antena que emite y recibe señales, bueno, un montón de información, y que además nuestro ADN es susceptible, adivina que al lenguaje y un montón de cosas que no son 2 días, repito, 30 años. Bueno, esa ciencia independiente, el doctor Glenn Rain, el Instituto de Ciencias No Éticas, por ejemplo, que estudió más de 3.000 casos de remisiones espontáneas de enfermedades, el doctor Vladimir Poponin, Lynn McTaggart, por ejemplo, que es una periodista científica, pero que se ha sabido, digamos, vincular a muchos científicos estos que yo hablo, que son independientes, que son libres, que no están financiados por la industria. En ese sector de la ciencia hay muchísima información que tiene que ver con las propiedades de autocuración que tiene el cuerpo, con la epigenética, el potencial de promover nuestras respuestas epigenéticas para la curación y todo. Sabes que aquí nos encontramos con otro problema. Ya no es solamente
que la información de nuestros médicos viene asignada por los intereses de una industria. Es que además hay un desfase entre la investigación y lo que se enseña en la escuela de medicina. Hay un retraso, hay un delay tan grande que todavía en las escuelas de medicina todo lo que se enseña se fundamenta en la física tradicional, la física de Newton, cuando ya desde hace muchos años la investigación científica se vale de la mecánica y la física cuántica para poder desarrollar su tecnología. Si no fuera porque los científicos ya dieron cabida a la física cuántica, no se hubiera podido ni siquiera fabricar un teléfono celular. Esto es gracias a los postulados de la física cuántica, gracias a que se asume que lo que existe es cuántico. Una tomografía por emisión de positrones, es solo posible desde un paradigma cuántico. ¿Ves? Y así podríamos mencionar muchas otras tecnologías. ¿Qué sucede? Que la investigación científica, incluso en el sector tradicional, no solamente en el independiente, sino también en el tradicional que sirve a una industria, tiene un delay muy grande, un retraso muy grande. Lo que va investigando el científico para que se incorpore, para que se integre en el pensum de las universidades, va a pasar muchísimos años, décadas y décadas. Entonces nuestros médicos siguen atrasados en sus paradigmas. Así que ellos, el que consulta, el que pasa consulta no investiga. Y el que investiga no pasa consulta. Entonces te das cuenta que es un gran problema. ¿Qué le diría yo a estas personas que tú me preguntaste? Bueno, en primer lugar, el médico no tiene la verdad absoluta, el médico que te está diciendo algo no tiene la verdad absoluta. En segundo lugar, hay mucha investigación que sí respalda que tenemos un potencial autocurativo. Y en tercer lugar, que escuchen a Diego, porque Diego, con esa información privilegiada que puede canalizar, les ha dicho muchas veces que todos tenemos ese potencial, que todos tenemos esa capacidad, que somos capaces de conectar con una esfera superior de conciencia y desde allí movilizar la energía que al final es, digamos, representa el entretejido de lo físico. El físico es lo resultante de lo energético. Si logramos cambiar esos patrones en lo energético podremos ver un resultado luego manifestado en lo físico. Qué bueno, claro, porque tiene mucho que ver esto que decís vos con el empoderamiento. Tomar el control muchas veces significa no poner la responsabilidad en los demás. Hoy en día, y ya hace mucho tiempo, eh, se necesita tener un afuera, digamos un salvavidas afuera, que sea un médico, un salvador o quien sea, en quien poner Es la verdad. responsabilidad y si salió mal, es culpa de él, no mía. Y la idea de ahora es que tenemos que empezar a probar estas variantes de las cuales compartís y las cuales también me hacen compartir a mí, para que se den cuenta de que existe la posibilidad de vivir una vida diferente si te permitís investigar. Pero la investigación es algo personal, es digamos un alimento que uno debe masticar, porque si no, no hay nutrición. O sea, si el alimento lo masticás vos y me lo compartís, está bárbaro para vos porque vos estás viviendo la vida que decís, pero yo solo soy un observador de tu realidad y digo, bueno, yo nunca voy a cambiar. ¿Por qué no probás tratar de buscar algo que te haga bien para salir de esa zona de confort en la cual ya no querés vivir más? Eso es prácticamente todo en lo que se basa el canal y lo que hablo, tratando de movilizar a las personas con palabras, porque las palabras tienen el poder, como bien dijiste vos, desde el primer día se me mostró el ADN como una onda vibratoria que está en movimiento y que genera cambios interiores que modifican la materia. Entonces, en la música que canalizo, las personas me dicen, hasta los animalitos se van a acostar abajo del televisor, porque es algo que se acopla directamente a tu frecuencia. Entonces cada uno vibramos en una frecuencia y tenemos un sonido diferente. Esa es la singularidad que tenemos. Entonces, la idea es de que cada uno busque
su propio sonido, porque como les digo a las personas, somos como guitarras. Si estamos desafinadas, la melodía no puede salir, digamos, muy agradable. Cuando nos afinamos, ¿y cómo nos afinamos? Yo siempre les sugiero que empiecen por el cuerpo, que es lo que más contacto tiene la materia con uno, y Claro. después sigamos con la percepción, el alma y la conciencia, porque si no se pierden algunas que recién llegan, algunas almitas, como les digo yo, que la sabiduría está dentro, siempre está dentro, no es ni de Diego ni de Tito. Nosotros simplemente informamos lo que vivimos para mejorar nuestras vidas, porque dicen que el maestro se hace cuando va practicando y aprendiendo. Entonces, yo sigo haciendo mi maestría y veo que vos también estás en la tuya, y eso es compartir. Estoy aprendiendo mucho de esta charla, me encanta, porque la verdad es que confirma mucho de lo que a mí me viene pasando y lo que me vienen informando los guías. Tengo mucha confianza, confío mucho en ellos porque siempre que transmiten se ve un cambio interior y exterior, y no solo en mí, sino en la gente que llega, porque los mensajes lo dicen. eh, Escuché tal cosa y la probé y el cambio fue enorme, y no solo en mí, sino en los que me rodean. Es como decís vos, es empezar a creer que se puede, porque si uno cree que se puede, se puede. Ya lo dijo Henry Ford, el que cree que puede está en lo cierto y el que no, también. Así que si cada uno cree que puede cambiar algo en su vida, tiene que empezar a intentar porque el momento es ahora. De verdad, las energías suben cada día más y es inminente el cambio de escenario. Quiere decir que no es que se va a terminar el mundo. Viene un mundo nuevo donde vamos a disfrutar de Claro. estas tecnologías que vos estás describiendo muy hermosamente. Pero para llegar a ese momento necesitamos empezar a quitar el equipaje pesado. Y el equipaje más pesado que tenemos es el miedo. Hay muchas personas que tienen miedo a morir, tienen miedo a vivir, tienen miedo al qué dirán, y el miedo está siempre condicionando esa vida, y no por casualidad, ahí en el estado de Florida pude ayudar a una señora que estaba con enfermos terminales, y ellos me decían en muchas ocasiones, vi partir a muchos seres muy lindos, y la pregunta era la misma. ¿Qué podrías decirme de tu vida? Que me quedé con ganas de hacer un montón de cosas. ¿Y por qué no las hiciste? ¿Y por el qué dirán? Me condicionó toda la vida, y hoy, si pudiera volverlo a intentar, intentaría un montón de cosas para ser un poquito, digamos, más niño o más niña, porque eran personas que habían crecido con esas condiciones de la responsabilidad, como todos. Nos metemos en una vida y tenemos que ser responsable, y ojito con caerle mal a los demás o decir algo que caiga, digamos, pesado a los que te tienen que aprobar. Por eso me llevo bien con muchas personas, porque yo soy como un niño, digo lo que siento, y no, Sí, como te dije al principio, che, Tito, me encantaría buenísimo. hacerte un reportaje, pero yo no sé hacer. Ah, vos ponete y hacemos algo y que salga. Y me encanta, porque por eso le puse a estos capítulos charlas entre amigos, porque creo que son almas que se comunican, y lo de afuera va cambiando porque somos diferentes avatares, como dijiste vos, pero la esencia es la misma. Es un Claro. hilo que nos cose a todos, que se le llama el hilo de plata. A mí los guías me lo muestran como que el arquitecto de todo esto cosió a todo con un mismo hilo. Es muy largo el hilo, nos tiene a todos Wow. unidos, y es una longitud de onda, y es el amor. Cuando te metes en esa longitud, podés compartir, podés crecer y podés ayudar, porque vinimos a eso. Ya lo dijo la Madre Teresa. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Así que estamos en eso, estamos compartiendo, y me encanta, me encanta, me encanta lo que haces. Voy a dejar información abajo, le voy a decir a los chicos que dejen información tuya, porque de verdad es mucho lo que van a preguntar las personas, porque se siente un alivio con lo que dijiste, de no creer solamente cuando te dan un dictamen de no hay nada que hacer. Claro, Hay claro. mucho que hacer, hay mucho que hacer, y tenemos mucho por aprender, sobre todo con nosotros, porque cuando nos permitimos y tenemos confianza, ahí se produce esa variable de la que hablábamos al principio. Es un cambio energético, me lo describen a mí, yo lo veo muy bien. A veces cuando hablo con las personas que tenemos consultas, veo energía densa. Eso sí lo puedo ver porque me ayudan de arriba, ahí me corren un poquito el velo para que puedan ver la bioenergía corporal, y se manifiestan algunos patrones de enfermedad.
Entonces, Ah, ellos ayudan y le dicen, mira, hace un ayuno de un día o tal cosa, o esto del clavito de olor con el aceite de coco, como para empezar a limpiar un poquito la zona del nervio vago, que es donde está el hongo cándida, y que es el que más nos condiciona energéticamente. Eso ya lo venían diciendo muchos y algunos hasta que desaparecieron, como Fran Suárez, que compartió tantas cosas hermosas. Entonces, hay que empezar a cambiar algunos pequeños hábitos para no alimentar tanto a esa industria que nos quiere tener siempre en esa condición no curados. Y lo vi muy de cerca con mi abuelo que tenía cajas de medicamentos y iba a un médico nuevo y le seguía agregando. Y yo le decía, abuelo, te hago una pregunta. ¿Tanto tenés que tomar? No, porque este me lo dio uno y este, pero vos le dijiste al médico. Y bueno, es que ya saben más o menos las condiciones y tenía, no tenés idea la cantidad de cosas para tomar. Y así hay muchas personas hoy en día que viven desde la mañana hasta la noche ingiriendo muchos, muchos medicamentos. Y con esto no estamos diciendo que dejen todo de golpe, sino que no, claro que permitan, no. se permitan probar algo alternativo, como esto de empezar a desparasitarse y empezar a investigar un poquito más, porque como dijiste bien vos, hay muchas alternativas naturales y sobre todo hay otra ciencia que no tiene el interés de mantenernos ahí en esa condición de baja vibración y que nos ayuda muy rápido a curar. ¿Qué opinas vos? No, bueno, si yo te contara, eso tendríamos que dejarlo para otro programa. En el ámbito de lo experiencial, digamos ya no de lo que yo he investigado a través de referentes, de ciencia, no. En el ámbito anecdótico de mi vida, yo desde pequeño he tenido la dicha de, no siempre, pero muchas veces, proyectarme fuera del cuerpo, tener experiencias extracorpóreas. Y en medio de esas experiencias he tenido toda una cantidad de circunstancias y referencias que posteriormente he podido comprobar y que me han ratificado el hecho de que no me lo he imaginado. Es decir, imagínate que estoy hablando con un ser en ese sueño lúcido, en esa experiencia extracorpórea, donde yo estoy consciente de que mi cuerpo está en la cama y que esto es un sueño, pero estoy consciente de que es un sueño. Imagínatelo así. Y en medio de esa conversación me dan lugares, nombres, fechas y que luego todo es tal cual y yo lo logro comprobar. O que yo haya ido a sitios que he visto, luego me he fijado, además con extrema lucidez, de todo y que posteriormente yo voy físicamente en mi cuerpo y lo puedo reconocer todo tal cual como lo había visto primero en esa experiencia. Es decir, que han sido muchas las que me han permitido corroborar que no es producto de mi imaginación. Y a donde quiero llegar, que podríamos un día hacer otro programa, es en las experiencias que yo he tenido donde yo he visto a entidades energéticas parasitarias de múltiples formas, algunas amorfas, es decir, que no tienen ni siquiera forma, pero están allí y están como absorbiendo energía vital de la persona a través de inducirle pensamientos que se deriven en emociones, en percepciones, que a su vez en emociones, y la metabolización bioquímica en su equivalente energético es lo que sería alimento de estas entidades. Y tú mencionaste a una, porque además todas tienen un equivalente en lo físico, aunque sea microscópico. Y tú mencionaste a una que desde una experiencia extracorpórea se puede divisar literalmente como un demonio, y es el Candida albicans. El Candida albicans es literalmente un demonio. Y todos estos microorganismos que pueden desfasarse, que pueden sobrecrecer y mutar, porque ellos tienen una mutación donde se deshacen de su envoltura para crecer o sobrecrecer de forma oportunista y poder minar y poder invadir espacios y parasitar más, cuando estos microorganismos tienen esta mutación, ellos también tienen una mutación en su equivalente energético. Y aunque desde la perspectiva del cuerpo físico son microscópicos, en la realidad es que en otras instancias de conciencia ellos son seres que tienen una corporalidad plasmática, ¿no? Pero la tienen y tienen formas y formas muy feas. Y hay algunos que efectivamente cuando tienen esa mutación inconveniente se convierten en auténticos demonios que pueden propiciar enfermedades. Y esto de alguna manera nos conecta con aquellos versículos de la Biblia en donde Jesús, para sanar a personas,
le expulsaba a los demonios. Es decir, no iba directamente al tejido para sanarlo milagrosamente, no, expulsaba al demonio que estaba condicionando y estaba evitando que la propia energía se reorganice para sanar. Entonces, esas entidades parasitarias inorgánicas se adhieren a ciertos campos de nuestro efluvio bioenergético, se adhieren, generan patrones de interferencia, patrones de interrupción, de distorsión, y eso luego se manifiesta en lo físico como un tumor o como una disfunción, como una enfermedad. Y lograr expulsar, entre comillas, digamos es la palabra que se utiliza en la Biblia, expulsar estos demonios es sinónimo de ahora permitir que esta energía nuevamente fluya, se reorganice armónicamente y finalmente se vea manifestado en el tejido esa sanación. Pero esto es todo un tema que podríamos hablar Sí. en otro momento. Sí, sí, es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo ahora en este momento, de que mucha gente está despertando a una verdad de que no sabía que los alimentos que decían light o que era todo muy natural, no lo era, porque ahora desde que le empezaron a poner las etiquetas negras, se empezaron a dar cuenta que estaban comiendo grasas saturadas, sodios, un montón de cosas que dañan el cuerpo de una forma muy rápida. Entonces ahora no se comprende cómo se vivía de esta forma, que uno creía que estaba comiendo sano y era todo lo contrario, a pesar de que era gente que decía que se cuidaba, en los cuales me incluyo, porque al tener gimnasio Sí, siempre sí, estaba yo igual. eligiendo, claro, estaba eligiendo dentro de lo que podía comer lo más sano, lo más natural, pero siempre tenía el estómago inflamado y tenía condiciones hasta que, bueno, empecé a entender un poquito cuando me lo fueron explicando de arriba, de que esas entidades entran sobre todo cuando estamos enojados. Se produce una grieta en el cascarón energético que nos protege desde que nacemos, entonces esa emoción, como bien describiste, permite la imperfección de la enfermedad y que nos succionan la energía vital. Te digo algo, tenemos que hacer un capítulo exclusivamente hablando de esto que es Sí, será. fascinante, es fascinante, es fascinante. Mira, en una de mis experiencias más lúcidas, donde yo estaba absolutamente consciente de que mi cuerpo estaba en la cama y yo estaba viendo estas entidades, yo sentía como desde una conciencia bidimensional, porque yo tenía conciencia que estaba en esa esfera energética, en esa instancia de conciencia, pero al mismo tiempo tenía de manera simultánea la sensación de mi cuerpo en la cama dormido y sabía todo lo que estaba pasando a mi cuerpo y yo sentía bidimensionalmente cómo mi cuerpo se erizaba. En la cama se erizaba mientras que yo en esa otra instancia donde estaba observando a estos seres, algunos como te digo, fantasmagóricos, algunos demoníacos, otros amorfos, otros feísimos, algunos no la mayoría no advertía mi presencia, pero había dos que sí. Y bueno, es un cuento muy largo, pero a mí me impresionaba cómo mi cuerpo en la cama se erizaba muchísimo. O sea, que estaba integrando la percepción de lo que yo estaba viendo en esa otra instancia de conciencia. Y ahí yo quedé muy impactado en aquella oportunidad, pues yo dije, wow, esto es precisamente a lo que se refieren. Y eso que yo no soy, digamos, pro religioso, soy, digamos, espiritual, ¿no? Y tengo tendencia espiritual, conciencial, me encanta indagar este mundo, ¿no? Que representa nuestra verdadera esencia y realidad, pero no me dejo llevar mucho por las religiones porque las religiones están muy, tú sabes, contaminadas, también por líderes que en su momento han ejercido, que a su vez están o estuvieron muy parasitados. Y tú ves muchos líderes mundiales y mucha gente que hace cosas incongruentes y que atentan literalmente contra la humanidad y esos también están parasitados. Están Tal cual. muy parasitados. Y cuando tú ves una persona sumamente iracunda, que quiere irse a las manos rápidamente, que pierde los estribos, que a veces golpea a su hijo salvajemente porque su hijo cometió un error o es capaz de cometer actos de violencia en su familia contra su esposa, lo que sea, esos son seres muy parasitados, Diego, muy, muy, muy parasitados. Seres que tienen mucha tendencia a eso que se llama metafóricamente los 7 pecados capitales, o sea, bien sea la gula, bien sea la codicia, bien sea, ¿sabes?
cualquiera de estos 7 pecados capitales, la lujuria, todo eso, cuando está desmedido y exacerbado, es producto de una muy alta parasitación. Y lo peor es que hay una retroalimentación. Imagínate a alguien muy lujurioso, cada vez que está viendo pornografía, está siendo parasitado, está abriendo brechas en ese cascarón energético donde se cuelan más, porque establece un patrón frecuencial de consonancia con estas entidades. Y Justo estas eso te iba a entidades decir. estas entidades no tienen que desparasitar a otro para venir a este, no, ellas van parasitando en todo donde hay una frecuencia. Ellas son cuánticas, ellas pueden estar en muchos sitios al mismo tiempo, tal cual como una superposición cuántica y como un entrelazamiento cuántico. Entonces, estas personas o aquel que entra en ira permanentemente está siendo cada vez más parasitado, cada vez que vuelve a la recurrencia de los mismos actos. Entonces, esa retroalimentación cada vez es peor, cada vez es peor. Estos líderes mundiales obsesionados con el poder y tal, como por ejemplo está sucediendo en mi país, Venezuela, que esta gente ha perdido unas elecciones por paliza y aún así han perpetrado un fraude, porque están muy, muy, muy parasitados y así sucesivamente. Entonces, esto es un tema que en algún momento debemos tocar. Sí, sí, claro que sí. Porque ahora, bueno, para cerrar, vos sabés que hay una nueva tendencia de que hablan de los portales orgánicos y me preguntan muy seguido, ¿qué es esto de los portales orgánicos? Todos somos portales orgánicos si no tenemos Claro, conciencia de a quién dejamos ingresar. Porque bien decís vos, tal cual. estos 7 pecados simplemente eran indicaciones de que si nosotros permitimos estar distraídos, entrando en esta longitud de onda de permitir esas energías, ahí se alimentan de nosotros y ya no respondemos, porque vos sabés que se ve muy claro a nivel, digamos, un poquito más elevado, cómo el alma se corre a un costado. Cuando vos estás muy parasitado, te volvés un desalmado. Quiere decir que el alma se corre a un costado según los guías y permiten que entidades hagan estas locuras que vos decís de golpear a un pequeño o hacer, incluso quitarle la vida a otra persona. Es porque el alma se Claro, corre a un llega un momento costado. en que ya el ser no está ahí, ¿verdad? Exacto, No está exacto. ahí. No está el Wow, ser. Entonces wow. ahí te volvés un desalmado. Tito, de verdad me encantó esta entrevista. No sé cómo lo fuimos haciendo. Yo creo que estuvo bien porque fue llegando como tenía que salir. Así, ¿Te acuerdas que habíamos dicho vamos a improvisar y lo que salga? ¿Te acuerdas? Bueno, así mismo fue. me Prácticamente encantó. hablamos un minuto antes y empezamos. A mí me Así. encantó. Te voy a invitar a mi canal. Mi canal Bueno, tiene que ver, por supuesto, con remisiones espontáneas y con todo esto. Y me gustaría, Diego, que tú nos cuentes a mi audiencia esa remisión, esa recuperación en tiempo récord que lograste a nivel óseo. claro que sí. Empezaríamos por allí y ya luego pues conectamos con lo que es tu misión de vida como canalizador, como divulgador de información que recibes yo le llamo instancias superiores de conciencia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Así que me encantó, me encantó. Espero que a las personas también le gusten porque de verdad yo creo que tus palabras ordenan muchos, muchos pensamientos de gente que habla conmigo día a día y me dicen o dejan mensajes en el canal. Estoy pasando por una enfermedad terminal, ¿qué me aconsejas? Porque estoy cansado o cansada hasta de estar enojado. Y yo les respondo muchas veces, no te rindas. Mirá que hasta el último día hay esperanza, pero sobre todo hay que Claro, claro. ponerle garra, hay que ponerle actitud porque esa es la variable que todo cambia. De la que vos hablabas hace un ratito, que decías la certeza de decir yo puedo y ahí va el espíritu y te empuja a pasar esas barreras que te decían que eran imposibles. Tito, maravilloso, de verdad, te siento como si fuéramos amigos de toda la vida porque Yo igual. fue muy fluido, aprendí mucho. Y me encanta, quiero seguir, vamos a hablar muchas veces más seguramente porque les va a encantar a la gente del canal. Así Y así que será también en mi canal. bueno, muchas gracias. Bueno, a la gente ahí está, voy a dejar la información de este maravilloso ser que viene compartiendo desde hace mucho tiempo lo que él vive, lo que él hace, de la forma que él puede aportar ese granito de arena para esta nueva humanidad que está más cerca de lo que se imaginan. Es esto, es estas remisiones que van a experimentar las personas que lo permitan y que tengan fe y que tengan confianza en que todo puede cambiar.
no hay nada dicho, porque esta obra de teatro se está desarrollando a medida que vamos actuando. Los quiero, las quiero mucho y gracias por llegar hasta este momento. Chao.